Hola, muy buenas noches. Soy la maestra María del Pilar Medellín y es un gusto estar contigo y en esta nueva aventura que vamos a emprender con la asignatura de competencias en la comunicación. Esa asignatura la vamos a llevar por 7 semanas, es en línea y tendremos una clase presencial una vez a la semana. Pero primero que nada me quiero presentar. Estudié la licenciatura en educación, soy maestra también en educación basada en competencias y orgullosamente de la Universidad del Valle de México. De ahí somos egresados. Ok, pues vamos a empezar con la asignatura. Primero que nada me gustaría, vamos a compartir nuestra presentación. Ok. Y bueno, como ya te había comentado, ¿sí? Soy la maestra María del Pilar Medellín, tengo 30 años como profesora en nivel secundaria y licenciatura en formación de docentes. Soy egresada de la Universidad del Valle de México en la maestría en educación. Y bueno, mi tiempo de ocio, pues me gusta leer, tejer, amirigunis y pasear con mi familia. Los propósitos de nuestra asignatura son conocer los axiomas de la comunicación y los elementos que la componen, aplicar los diferentes estilos de comunicación en su quehacer docente y su aplicación, conocer la diferencia entre comunicación verbal y no verbal y cómo afecta en nuestro desarrollo laboral. Quiero que veamos un pequeño fragmento de una película que estuvo nominada a los Óscares, que se llama Hair. Me parece que es muy ilustrativa para lo que queremos nosotros conocer. Vamos a verla, por favor. Ok. Si te fijas bien aquí, tenemos un tipo de comunicación no verbal. Vamos a platicar sobre estos dos tipos de comunicación verbal y no verbal. Primero que nada, tenemos que definir qué es la comunicación. La comunicación es la transferencia de señales mediante un código común de un emisor y un receptor. Para que este paradigma se pueda cumplir, necesitamos tener algo que se le llama el circuito del habla. Obviamente, primero tenemos que tener un emisor, que es la persona o es el que va a mandar el mensaje, y un receptor, que es el que lo va a recibir. Pero aquí lo más importante es de que el código que se está manejando sea común entre los dos. Si, por ejemplo, tenemos un lenguaje a señas y el receptor, el que va a recibir el mensaje, no sabe hablar a señas, obviamente este circuito se va a romper. Entonces, siempre es importante que ambos manejen el mismo circuito. Ahora bien, aquí es la parte importante. La comunicación no verbal es aquella que se transmite por medio de señas, gestos, posturas corporales. Esto es bien importante, ¿sí? Incluso esto nos va a llevar a que en 7 segundos tú
tú puedes decir si una persona es confiable o no, ¿sí? Porque nuestro sistema límbico es el que enseguida te va a decir, ¿sabes qué? Esta persona podemos confiar o no. ¿Esto por qué es importante para nosotros? Porque dentro del aula o cuando tenemos que dar una conferencia o tenemos que dirigirnos a alguna persona, en la forma en la que tú entras, la forma en la que tú te conduces, antes de hablar incluso, o sea, realmente antes de hablar, en la forma en la que vas a entrar, se va a uno dar cuenta si eres una persona de confiar o no. Si va a ser aburrida o no la conferencia. Si estamos bien o no. Es decir, este es el sistema límbico, es el sistema de las emociones. Tú vas a transportar o vas a decir con el solo hecho de llegar y tus gestos, si realmente vale la pena estar ahí o no. Esto es importante, como te digo, porque, bueno, nosotros somos docentes y como docentes, la primera impresión y de verdad, así como se dice, es la que va a contar. Y después, bueno, viene todo esto del habla, el que tienes que tener un lenguaje adecuado y obviamente según al tipo de público al que te estás dirigiendo. No podemos hablarle igual a unos chicos de secundaria que hablar igual por ejemplo, a los de bachillerato o a los chicos de licenciatura o maestría, a los maestrantes. No lo podemos hacer. Y tampoco vamos a tener el mismo lenguaje cuando estamos hablando en casa con nuestra familia, ¿sí? Que si estás hablando con alguien no sé, en un lugar X, en un transporte público, por ejemplo, tenemos que buscar mucho nuestro lenguaje. Ahora bien, después de esta parte, tenemos que hacernos actividades de la semana. Vamos a hacer 2 actividades en esta semana. Te recuerdo que se tienen que entregar antes del viernes a las 12 antes de las 12 de la noche, es decir, tienes hasta las 11:59 para entregarlo del día viernes. ¿Qué actividades van a hacer? La primera actividad es que tienes que hacer un video en donde hables de ti mismo. ¿Cuál es tu preparación? No sé, maneja un poco de tu CV, por favor. ¿Por qué elegiste la licenciatura en educación y cuáles son tus pasatiempos? Después de hacer este video y de mandarlo, en la actividad, para mandar el video tienes que meterlo en YouTube y después nada más mandarnos la liga, por favor. Cuando tú tengas ya esta parte, es importante que después respondas el foro con las preguntas que te estamos dando a continuación. ¿Consideras que hablamos como escribimos y viceversa? ¿Por qué? ¿Qué tan cómodo te sientes al hablar en público y por qué? ¿Y cuál fue tu experiencia precisamente frente a la cámara? ¿Okay? Una vez que lo hayas hecho, necesito por favor que leas a 2 de tus compañeros y con toda la cortesía del mundo contestes acerca de lo que ellos están proponiendo y cómo se sintieron. Puedes estar a favor o en contra de la propuesta, pero siempre tienes que hacerlo de la manera más cortés y amable para que esta sea una retroalimentación de forma positiva, para que sea un área de oportunidad para tus compañeros y para ti, para que podamos fortalecer nuestro aprendizaje. Esto es muy importante. Recuerda que siempre debes de saludar cuando llegas al foro, debes de saludar a tus compañeros, debes saludar al compañero al que te estás dirigiendo cuando haya una réplica, ¿sí? Y algo también muy importante es de que debes de poner tus citas de apoyo, tus citas textuales o tus citas de referencia. Hay que siempre marcarlas en formato APA. Ok. Estas son las referencias en las que estamos trabajando ahorita, con lo que hemos platicado un poquito acerca de este primer encuentro, de esta primera clase. Y bueno, pues llegamos al momento de dudas. ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus comentarios? ¿Cuáles son tus dudas? Ok. Pues muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana y es un placer estar contigo. Hasta luego.